Hola, hola y muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Profesor Nixon, ¿cómo estás? Muy bien, Elis, muy bien. Feliz de poder estar aquí. Amén, amén. ¿Y cómo está la familia? Bien, los chicos creciendo, Los van bien, ya están contentos, casi terminan el año escolar, entonces están súper felices. Sí, acá en Ecuador, bueno, en la Sierra estamos terminando el colegio este mes de junio. Y luego vamos a vacaciones de verano en julio y agosto. Mi hijo no puede esperar. Está contando ya, ya los días. Yo sí puedo esperar. Así es la vida de padre, ¿cierto? Los míos andan en las mismas circunstancias. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? Así es, así es. Bueno, hoy día estamos en el episodio 3 del programa La Consejería Cristiana. Entonces, queridos oyentes, espero que han podido escuchar el podcast con la hermana Viviana Vigna. Ella habló hace 2 semanas de consejería en general y cómo es la bendición de cada cristiano compartir consejería con otros. Y la semana pasada conversamos con Pastor Joel Sutton. Era buenísimo porque nos dio técnicas prácticas que podemos usar en la consejería. Cómo podemos compartir usando el método de la IVA. La IVA en cuando estamos en conversaciones, cómo podemos identificar el problema, verificar, tener empatía con la persona y luego aplicar a la palabra de Dios. Entonces, hoy día estamos en parte 3 cuando vamos a ver qué dice Dios sobre la consejería. ¿Está bien, profesor Excelente. Nixon? Estoy muy emocionado, muy contento. Ya, qué bien. Entonces, tengo una pregunta para ti, profesor. De hecho, me encantaría escuchar su respuesta. La pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido en tu vida? Mira qué pregunta. Sí, una pregunta muy linda y compleja a la vez. En 46 años muchos consejos he recibido y todos por la gracia de Dios han sido muy buenos, edificantes, que me han ayudado en mi vida como persona. Pero uno que puedo resaltar es uno que me dijo un gran amigo, me dijo, mirándome a la cara, me dijo, nunca cambies lo que eres. Sigue siendo siempre el mismo, ¿verdad? Por ninguna razón, circunstancia de la vida no cambies tu forma de ser. Yo creo que eso me ha ayudado mucho en mi vida personal, a veces no tanto en mi vida social o con otras personas, pero sí me ha ayudado a enfocarme en lo que el Señor me ha llamado a hacer, ser humilde, ser paciente, respetuoso con los demás, y yo creo que eso todavía tengo presente de ese gran amigo que ya ahorita está en el cielo, pero Mm. los recuerdos quedan marcados. Entonces, yo creo que ese fue el consejo que puedo resaltar porque lo vivo diariamente en mi vida. Amén. Qué interesante que la consejería que recuerdes más en tu vida era de un amigo, no de un gran profesor ni pastor, era un amigo. Qué bendición, ¿ah? Se nota el impacto que podemos tener como amigos. Sí. Ujú. Sí, yo creo que esa es la mejor consejería porque nos miran a los ojos, han visto nuestra Sí. forma de vivir y de ahí sale esa del corazón, de lo Nos más profundo, conocen. ¿verdad? Nada de libros, nada de estrategias. A veces yo creo que personalmente es de la mejor Mm, consejería porque como siempre hemos dicho, se ponen los zapatos de uno, están en el lugar de uno y eso es lo mejor. Ay, qué lindo. Para mí era mi papá, fue mi papá, porque regresé del colegio como adolescente y estaba triste. Yo creo que ya llegué a mi fin con algunos, no sé, compañeros de la clase que me estaban haciendo bullying a mí.
y llegué a la casa ujú, casi llorando, por fin hablando con mis padres sobre la situación. Y mi padre con tanto amor me miró y me dijo, Elise, qué pena. Quiero decirte que eso no debería pasar, que es algo de adolescencia, pero la verdad es que ujú. existe va a existir en cada año de su vida, el bullying. Gente que, bueno, las cosas, vivimos en un mundo de pecado, ¿cierto? Sí, Entonces me miró a los ojos y me dijo, sí, en este mundo vamos a experimentar con cosas feas. Y ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué sería nuestro testigo o testimonio, perdón, en esos momentos? Entonces, no era lo que quería escuchar de mi papá. Quería escuchar que ujú. yo voy a arreglarlo, yo voy a verlo, pero me dijo la verdad. Entonces cambió completamente la verdad, mi perspectiva del mundo y mi propósito en el mundo. ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Cómo puedo mostrar el amor de Dios? Porque el mundo no va a ser perfecto, jamás. Entonces, Excelente. ay, Wow, qué lindo. estoy muy agradecido con mi papá. Me ha dado muchos consejos, pero eso me impactó porque era la verdad, el choque de la verdad, pero dado con tanto amor de mi papá. Bueno, Sí, porque eso lo preparó, como bien dijo usted, para vivir la realidad del mundo, ¿verdad? Porque a veces sí, los papás con ese tierno cariño, oh, todo va a estar bien, no pasa nada, ¿verdad? Y después los golpes de la vida son más duros cuando uno sí, no más duros. ha escuchado de sus padres cositas como esas. Amén. Excelente, gracias por compartir, Elise. Bueno, hoy día queremos tomar un momento en la palabra de Dios, como el podcast se llama La vida cristocéntrica. Queremos ver la consejería cristiana en la palabra de Dios. Entonces, he elegido cuatro partes que creo, cuatro secciones, cuatro historias de la palabra de Dios, que creo que demuestra a nosotros cómo podemos a mostrar y hacer la consejería cristiana en nuestras vidas también. Entonces, vamos a hacer un viaje en la palabra de Dios, empezando en Hechos. Hechos 18. Hechos 18, ahí encontramos la historia de Priscila, Aquila y Apolos. ¿Conoces la historia, Pastor Nixon? Sí, 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 una historia muy, muy linda. Una historia de edificación para el gran Apolos. Sí, a mí me gusta esta historia porque, bueno, hay una mujer, Priscila, y su ¿Mm? esposo, Aquila. Y bueno, si no conocen la historia, lo tengo acá. Parece que Apolos era un líder, imagino, ¿cierto? Un líder en la iglesia. Estaba predicando, parece. Dice que era un hombre ilustrado y convenciente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Entonces parece un hombre lindo, ¿cierto? Que quería compartir la palabra de Dios, pero solo conocía el bautismo de Juan. Entonces Priscila y Aquila escuchándole, bueno, con tanto amor, querían corregirle en su enseñanza, ¿cierto? Porque tenían más experiencia ellos en el camino de Dios, en las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, dice Hechos 18, versículo 26, que al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron que con mayor precisión al camino de Dios. Entonces, para mí es lindo porque demuestra esta historia un líder de la iglesia enseñando y sin saber enseñando de una forma incorrecta y dos cristianos, hombre y mujer, con tanto amor y respeto para su líder,
dice que lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Imagino que lo hicieron en su casa o en privado. Suena así, ¿cierto? Sí, definitivamente. Y gracias, Liz, por escoger esta diferentes formas de consejería, ¿verdad? A veces tenemos mucho la concepción de que hay una sola forma de consejería. Aquí vemos a esta pareja escuchándolo, ¿verdad? A gran Apolos que tenía mucha elocuencia, muy dedicado a al estudio diligente de la palabra de Dios, conocía mucho, pero no conocía mucho sobre la obra redentora de Cristo. Entonces Ujú. llegó hasta un punto y él seguía enseñando lo que sabía, pero ya había pasado toda la historia de redención. Jesucristo había llegado, Jesucristo había vivido una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó glorioso de entre los muertos, mientras Pablo, Silas, Apolo y Priscila predicaban a Jesucristo crucificado y resucitado. Apolos todavía estaba en el pasado, esperando Mm. a Jesucristo, ¿verdad? Entonces ellos lo escucharon, lo llamaron. Y aquí vemos la corrección en el amor de Cristo. Otro en otra ocasión fácilmente hubiera podido decirle, ¿a qué estás predicando? Deja de Claro. hacer eso, ya no estás enseñando mal algo, ¿verdad? Pero ellos lo tomaron como a un hijo, lo enseñaron, lo mostraron a la luz de las escrituras, lo que ya había sucedido y después él siguió predicando, pero de una forma ya en conocimiento claro de lo que había sucedido de la resurrección, de la obra redentora de Cristo. Pero el punto de este texto bíblico es esa corrección en amor cristiano. Muchos de nosotros a veces queremos corregir a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas, de una forma, no sé, no muy cristiana posible. Entonces, esta historia nos muestra eso, en el amor de Cristo, escucharlo, em, meditarlo, hablar con él. Y aquí vienen los dos lados, ¿verdad? Porque Priscila y Aquilas, ¿verdad? No sabemos mucho la historia de ellos. Bueno, sabemos que eran, que hacían tiendas de campaña, pero no nos habla que eran elocuentes, que sabían muchísimo, ¿verdad? El otro lado, Apolo sí lo era. Fácilmente él pudo haberse enojado. ¿Y quiénes son ustedes para que vengan y me corrijan o me enseñen lo que tengo que hacer? Pero vemos esa unidad de los dos lados, una corrección en amor cristiano y el recibimiento de esa corrección. Esta corrección, sí. Ay, qué lindo, porque la verdad, en mi trabajo como directora del Ministerio de Mujeres, he hablado con hermanas de distintas partes que me han comentado que hay algún tipo de liderazgo en su contexto que está predicando algo y ahora se dan cuenta que algo incorrecto, pero tienen miedo de conversar con el líder. Y a veces dicen porque, ay, debería respetar al líder nomás, debería respetar al líder. Entonces, ¿cómo contestarías, Pastor Nixon, como un líder en la iglesia? ¿Qué consejería darías a esas mujeres que han notado algo incorrecto en la enseñanza de su liderazgo, pero piensan que por respeto no deberían hablar con ellos? Excelente pregunta y de alguna forma esa pregunta nos conecta con la siguiente historia, Mm, ¿verdad? De Natán ah, aconsejando o disciplinando al rey David, cosa que no era fácil, pero Natán tuvo que hacerlo. Habrá momentos en que uno, guiados por el Espíritu Santo, va a tener que hacer siempre en amor cristiano, respetando y aquí vienen las estrategias de consejería, ¿verdad? Una de las estrategias que Natán usó con este rey es una estrategia maravillosa, ¿verdad? Porque va a haber dos reacciones cuando uno quiere enfrentar, cuando quiere corregir a los líderes que por años han estado haciendo, enseñando de esa forma. Entonces aquí vamos a
usar la sabiduría que el Señor nos ha dado para decir la verdad de una forma que no lo vaya a tomar como algo personal. Entonces, quizás no estoy dando un consejo, ¿verdad? Pero buscar la forma de que pueda decir la verdad a este líder sin ofenderle, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que hizo Natán con David. Es Ok. un poco difícil, ¿verdad? Porque el líder va a decir, ¿quién eres tú para que vengas y me digas esto? ¿Con qué derecho? ¿Verdad? ¿Dónde sacaste eso? Y ahí puede ser, aquí está en la Biblia, ¿verdad? Mostrar bíblicamente que hay un error doctrinal, un error que va en contra de Dios, de la palabra de Dios. Y yo creo que ningún líder, por más años de experiencia que tenga en su ministerio, cuando es confrontado con la pura palabra de Dios, no va a tener ningunos argumentos para decir lo opuesto a la persona que está con la palabra de Dios confrontando la situación. Yo creo que sería lo mejor, la mejor opción. Y también el enfoque no está solamente en la verdad, el enfoque está en la alma de la persona, especialmente del liderazgo, por ejemplo, en este caso, que Priscila Aquila, y ahorita vamos a ver lo de Natán y David, que estaban preocupados por primero la alma de la persona, de Apolos, del rey David, Ujú. y preocupado por su alma, por su relación con Dios, por su pecado, por su salvación. Por esta motivación entraron en la conversación. No para decir que yo tengo la verdad y ustedes no, son incorrectos. No, era una preocupación genuina por su alma, por su vida. Mencionaste la Excelente. historia de Natán y David. Está en Segundo Samuel 12. Y pastor, no sé si podrías darnos más contexto sobre la historia. Sabemos que Natán tenía que hablar con David sobre un pecado. ¿Podría darnos más contexto sobre qué era pecado y cómo lo hizo Natán? Gracias, Elis. Sí, bueno, primero, gracias por la acotación del alma, ¿verdad? Mucho de la consejería tiene que ver el bienestar espiritual de la otra persona. Eso es lo que es la consejería. Bueno, Natán y el rey David, un rey que siempre estaba conectado con Dios, si se podría decirlo. Siempre hablaba con Dios, escuchaba lo que él le decía y siempre preguntaba al Señor y mantenía una relación muy, muy linda. Resulta que un día de aquellos, el rey David estaba en su palacio, descansando, se levantó de su siesta y a lo lejos divisó a una señora que se estaba bañando. Él también curioso, ¿verdad? Se quedó mirándola y desafortunadamente la deseó. La mandó a llamar. ¿Quién era? Se enteró. La mandó a llamar y tristemente se tuvo relaciones íntimas con ella. Pero resulta que ella era la esposa de Urías, que era el jefe del ejército de David, del ejército poderoso de Israel. Bueno, pasaron las cosas y ella le mandó la noticia de que estaba en su periodo y que estaba embarazada, ¿verdad? Después, para cubrir todo este pecado, mandó a llamar a Urías, que venga, que vaya a la casa, que pase con ella. Después de 2 intentos, Urías dijo, no, ¿cómo voy a hacer esto? Los soldados, mi ejército está muriendo en guerra y ¿cómo voy a estar yo con mi esposa ahí disfrutando tiempo con ella? Le invitó a una fiesta, no comió. Bueno, para hacer corta la historia, es que Urías no aceptó las mentiras de los engaños de David Ujú. y al fin lo mandó a matar. Lo mandó a matar a Urías para pues él librarse, quitarse de este pecado. Y cometió 2 pecados: adulterio con una mujer casada, y para cubrir ese pecado mandó a matar. Teníamos adulterio, muerte y después pues que encubrimiento de ese pecado. Pasaron muchos
mucho tiempo, nació el hijo de ese pecado, ¿verdad? Y nadie se atrevía a como confrontar al rey de Israel, el más poderoso, ¿verdad? Y ahí viene Natán, el profeta Natán, que el Señor le mandó y dijo, ve a hablar con David. Busca la forma, arréglate con él, pero tienes que hacer esto, ¿verdad? El Señor lo mandó y ahora imagínese Natán que no pudo dormir toda la noche, se mascaba las uñas. ¿Y Mm. ahora qué hago? ¿Cómo confronto al rey? Eran amigos, sí, pero hablar con él no era fácil. Una palabra mal expresada le podía costar la vida, ¿verdad? Estábamos hablando, esa era lo que eran las leyes de los reyes, ¿verdad? Ahí es cuando Natán usó una parábola. Yo creo que es la primera parábola del Antiguo Testamento. Es como una analogía, ¿verdad? Es como algo que usó algo para llamar la atención del rey, ahí como lo que usamos nosotros, el anzuelo, ¿verdad? El puente para captar la atención. Entonces usó una analogía de una oveja que un pobre hombre tenía una sola ovejita y vinieron unos invitados y el rey mandó a quitarle esa ovejita para hacer la fiesta porque no quería usar sus ovejas y todo eso. Y el rey David se enojó, dijo, ¿cómo puede hacer eso ese rey tan cruel, tan ruin, que se muera, ¿verdad? Que si fuera posible yo lo mataría, ¿verdad? En ese enojo, Natán dijo, tú eres ese, tú hiciste eso, ¿verdad? Tú robaste a la mujer de Urías y ahí le presentó la ley con todo su rigor. Mm. Al fin, después de escuchar toda la ley, a la ley de Dios, David confesó su pecado y ahí inmediatamente Natán le dio el consuelo del perdón del Evangelio. Dijo, tu pecado ha sido perdonado, ¿verdad? Pero después vemos las consecuencias de sus acciones. Bueno, Wow. esa es más o menos la historia, un poco larga, pero bueno, esa es la historia. Entonces aquí vemos que la consejería, el momento de la confesión, ¿verdad? De aplicar la ley con todo su rigor y el evangelio en toda su dulzura. No siempre es fácil porque vamos a tener que confrontar con nuestros mejores amigos, con nuestros hijos, con Ujú. nuestros esposos, esposas y hablar de cosas así serias, cosas que están en peligro la salvación de nuestra alma. No, no siempre es fácil. Así es. Adelante, Liz. Pero hay un montón de aplicación para nosotros en esta historia de pecado que podemos ver, identificar, claro, en nuestras vidas, pero también en las vidas de nuestros seres queridos o en el liderazgo. Y nosotros no tenemos opuesta al profeta Natán, pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el ministerio de compartir ley y evangelio y también de perdonar a personas en su nombre. Entonces, es, no es algo solo, a veces creo, bueno, quizás es mi persona nomás, pero a veces creo que caemos en pensar que no es un ministerio para nosotros elicitar la confesión y dar perdón de pecado. Pensamos que es algo de pastor nomás. O de liderazgo de la iglesia, pero no es la verdad. Cada cristiano tiene la oportunidad de compartir el evangelio, el perdón de los pecados, hacer lo que hizo Natán en esta historia. Y de nuevo veo a Natán con todo el miedo que imagino que tenía, con tanto amor hacia Dios y también hacia David. No, si amo de verdad a alguien, deseo que tengan vida en abundancia y esa es la vida con Cristo. Es la vida cuando confesamos los pecados y celebramos el perdón de Dios y el Espíritu Santo hace cambios en nosotros. Um, Pero no es fácil, Excelente. Sí. no es fácil por nada confrontar un ser, un familiar quizás, un hijo, padre, liderazgo de la iglesia. Hay mucho miedo allá,
porque queremos hacerlo bien. Entonces, por eso, no sé, siempre pienso en, nunca recuerdo el capítulo, pero está en Mateo, cuando habla de cuando hay dos o tres reunidos en mi nombre, y estoy con ellos. Y este versículo está en el contexto de las conversaciones complicadas. No, Ujú, no Mateo es 18 creo que es. Ujú, 18, porque muchas veces ujú. usamos este versículo pensando de la adoración, cuando hay dos o tres, Jesús está con nosotros, pero en el contexto de Mateo 18 está en el contexto de cuando tenemos que confrontar el pecado de un hermano, y dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy con ellos. Es decir, que en estas conversaciones no estamos solos. Exactamente, muy, muy, muy bien dicho, Elise. Ya, vamos entonces a otra parte, pero quiero pausar para una mini comercial de Academia Cristo. Si ustedes, por ejemplo, ahorita estamos hablando de compartir el perdón de pecados con otros. De hecho, tenemos un curso que habla bien de este tema, de esta bendición que tenemos como cristianos. Es el curso de oración y los sacramentos. También en este curso conversamos, hay dos lecciones sobre las llaves. Ya conversamos la oportunidad de cada cristiano compartir el perdón con otros. Entonces, les invito a estudiar con nosotros, porque cada cosa que estamos conversando en el podcast, bueno, conversamos con mucha más profundidad en nuestros cursos en vivo en Academia Cristo. ¿Has enseñado el curso Oración y Sacramentos, Pastor Nixon? Sí, 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 es un hermoso curso que Es lindo. Sí. realmente nos lleva a profundizar la palabra de Dios. Amén. Bueno, otra historia que quiero compartir es la historia de Bernabé. Bernabé, no hay mucho en la Biblia sobre el hermano Bernabé, pero lo que tenemos es precioso. Se menciona él en Hechos 11, y también menciona él en Hechos 4 como el hijo de consolación. Era como su nombre, el hijo de consolación. Quiero el mismo nombre. ¿Cierto? Ese es el deseo de cada cristiano, que otros consideren a nosotros como un amigo que existe para consolar, para animar en la palabra de Dios. Y Bernabé es un ejemplo de un hijo de consolación. ¿Conoces la historia de Bernabé, pastor, en Hechos 11? Sí, 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 fue una congregación que estaba, bueno, un grupo de creyentes que estaban estudiando diligentemente la palabra de Dios y le enviaron a Bernabé a, a pasar tiempo con ellos, ¿verdad? Y él con su forma de ser, como bien dice Elis, fue una bendición para esa congregación, los animaba, los motivaba, les escuchaba, siempre estaba ahí para, colocando un oído literalmente para las necesidades de las personas, pero sobre todas las cosas compartía la palabra de Dios con un gozo, con una alegría, animando a los demás a mantenerse firmes en la verdadera fe. Sí, y yo también me gustaría conocer a muchos Bernabés que nos Ah, animen en el ministerio, que nos escuchen, que sean eh, aquellos que se ponen nuestros zapatos en las situaciones difíciles y que no haya que nos juzguen, que nos critiquen, sino un escuchar genuino, ¿verdad? Que mucho hace falta en el mundo. así es. Empatía pura. Empatía pura. Recuerdo bien un hombre, Juan García, cuando estaba trabajando en Chile en el ministerio allá junto con mi esposo. Este hombre, Juan García, nos visitó. No, no es pastor, no es liderazgo, nada. Es un cristiano que quería venir, visitarnos y animarnos. Y quedó con nosotros un día nomás, pero recuerdo bien, sentó en nuestra mesa comiendo una manzana y dijo, y amigos, ¿cómo puedo orar por ustedes ahora? Quiero Mm. orar por ustedes y su ministerio. Y allí conversamos y oramos, y sin un sermón, sin una prédica de la palabra, simplemente con la pregunta, ¿cómo
puedo orar por... Es un tipo de Bernabé. Y Claro. todos nosotros podemos animar de esta forma. Am, bueno, recuerdo bien, con mucho cariño, Juan García y esta visita. Y qué lindo que menciona a Juan García. Y también podemos pensar a veces, muchos creemos que la consejería es algo, no sé, algo grande, ¿verdad? Que Mm, tenemos que hacer, pero es mucho más sencilla de lo que uno piensa. Es como, sé, escuchar un apretón de manos, un buenos días, un buenas tardes, ¿cómo estás hoy? Que tengas un lindo día, ¿verdad? Porque a veces estamos cansados, con muchos problemas, con muchas situaciones y no escuchamos muy a menudo eso. Y que alguien diga, ¿cómo estás hoy? Buenos días. Y como dijo usted, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Verdad? Cosas que va a decir, ¿y a qué le pasa? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Ser como reflectores del amor de nuestro Señor Jesucristo, como le expresaba aquí, que hacía en la tierra, ¿verdad? ¿Sabe qué más me encanta de Bernabé? Bueno, no está mencionado tanto en la Biblia como por ejemplo Pablo. Pero sabemos que Bernabé tenía una mano bien importante en la vida de Saulo, de Pablo, porque Sí. después de su conversión, lo que entiendo yo, después de su conversión, Saulo, que luego tenía el nombre Pablo, fue a Tarso, a su tierra, podemos decir, y quedó allá más que 10 años. Pensamos que Pablo Ujú. fue convertido y fue allá para predicar y todo, pero no quedó 10 años en su tierra. Y en Hechos 11 hay una línea 25, Hechos 11, 25. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Entonces, y reunionaron los dos con los apóstoles y todo. Entonces, veo Bernabé como este mano guiando a Pablo y también construyendo el puente entre él y los apóstoles. Sí, podemos confiar en este cristiano. Sí, podemos trabajar con Pablo. Entonces, pensamos mucho en Pablo y todo su ministerio, pero hay muchos detrás que nos animan, nos empujan, nos ayudan. Bernabé, tipos de Bernabé, ¿cierto? Excelente, excelente Vamos. punto, Eli. Sí, sí, sí. Quizás si alguien le hace la pregunta a Pablo cuando estemos en el cielo, ¿a quién admiras más de todas las personas que participaron contigo en tu ministerio? Él va a decir a Bernabé, Imagino. porque literalmente él fue quien le abrió el puente para los viajes misioneros de Pablo. Excelente observación, Elis. Sí. Bueno, una historia más. Hablando de la iglesia, cómo interactuamos como grupo de cristianos. A mí me gusta, me encanta Hechos 6, porque en Hechos 6 vemos un problema y tenemos problemas en las iglesias hoy en día, sí. Entonces vemos un problema. El problema era, a ver, dice acá, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los que habla armanea. ¿Armanea se llama? Nixon, Sí, lengua aramea. gracias. De que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces aquí tenemos viudas que necesitan ayuda como parte de la iglesia cristiana en este momento. Y acá podemos ver el liderazgo escuchando la queja y formando un plan para poder edificar su iglesia. Entonces, creo que es un buen ejemplo de un problema y una solución y una solución tomada por el liderazgo y también una solución donde buscaron ayuda de otros para usar sus dones, los dones de otros en este asunto. Entonces, la respuesta era elegir, llamar diáconos.
para poder ayudar la distribución de comida en la iglesia. Entonces, no podemos ver las conversaciones acá, la consejería acá, pero podemos imaginar la situación. Un problema grande, al liderazgo conversando y también dice que oraron y buscaron personas con el Espíritu de Dios para ayudar en esa situación. Entonces, creo yo que es un gran ejemplo para nosotros de cómo manejamos situaciones de consejería como grupos y en la iglesia de Dios. ¿Qué opinas, pastor? Totalmente de acuerdo. Sí, a veces la consejería se trunca o se derrumba cuando no hay siguientes pasos, ¿verdad? De pronto identificamos el problema, pero ahí queda nomás, pensando que con el tiempo eso se va a arreglar, se va a solucionar, pero vemos aquí había una necesidad, un reconocimiento del problema. Luego los líderes actuaron con el único propósito de servir a los demás, ¿verdad? En el amor de Cristo, pensando cómo podemos servir a Dios de una forma que no nos quite el enfoque de compartir la palabra de Dios fielmente, pero también servir en las otras áreas que requieren nuestra atención también. Entonces, un excelente ejemplo, como bien dijo Elis, de liderazgo, de pensar en los demás, en las almas, en los más necesitados, no ser superficiales, cubrir las cosas que son visibles ante la gente, arreglar el problema, ¿verdad? Siempre se usa como la venda, la curita que pone cuando cuando hay una herida, pero no cosiéndole, poniendo los puntos para que realmente se sane. Entonces, me encantan las historias escogidas para este episodio y damos gracias al Señor que podemos ir a las Escrituras para encontrar estos tesoros que nos ayudan, Mm. eh, eventos reales que sucedieron, personas que lidiaron con estas situaciones difíciles, pero guiados por el Señor encontraron una respuesta bíblica. Amén, amén. Y también podemos agradecer a mi papá que me ayudó a elegir las historias. Excelente, muy bien. Gracias a mi papá por su consejería. No habla español, entonces no va a saber, pero está bien. Bueno, Agradecemos gracias a mucho al todos por papá de Liz. escucharnos en este viaje a la palabra de Dios, mirando la consejería cristiana en la iglesia, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Hay muchas personas que hablan conmigo diciendo que, ¿dónde está el siguiente episodio del podcast? Y amigas, amigos, quiero avisarles, si ustedes siguen, es decir, hacer clic en el botón seguir en YouTube o en Spotify, ahí vas a recibir notificaciones de los siguientes podcasts. Entonces, a veces comparto el enlace con ustedes por WhatsApp, pero pueden entrar al canal de YouTube, al canal de Spotify, y ahí está todo. Y sale un nuevo de esta serie cada martes, cada martes. Entonces, hacer clic en el botón seguir y ahí vas a tener todos los recursos de podcast de Academia Cristo. Bueno, muchas Por favor. gracias, Pastor Nixon, como siempre, por la conversación hoy día. Que Dios te bendiga y a cada uno de nuestros oyentes. Igualmente, Liz, muchas gracias. Chao, chao.